sobre el tema del 1 Corintios 12. Muy buenas tardes entonces, nos conectamos ahí en vivo en Facebook. Seguiremos estudiando, como todos los miércoles lo hacemos, sobre los dones espirituales, que nosotros podamos determinar al final de este estudio cuáles son los dones que Dios nos ha dado para que podamos ministrar a otros. Gloria al Señor, buenas tardes a todos. Dice la palabra allí en 1 Corintios 12, versículo 4. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Gloria al Señor. Vamos a orar entonces. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo. Bendiciones, mis hermanos que están conectados. Buenas tardes o buenas noches. Que Dios nos ayude, ¿verdad?, en esta enseñanza, que podamos continuar hablando de los dones de revelación, de los dones de inspiración. Todavía hay un don que es el de discernimiento de espíritu, que si bien es cierto, hablamos el domingo un poco, voy a mencionar algunas cosas hoy y vamos a continuar con los dones de inspiración. Padre, te damos gracias en esta tarde. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes para poder entender todo lo que vamos a estudiar en esta tarde. Ayuda a mis hermanos en las conexiones, Señor, que no se vayan las conexiones, que puedan mantenerse conectadas para que puedan entender y aprender tu palabra. Porque lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien. Entonces, como un recordatorio, hermanos, habíamos estudiado dentro de los dones de revelación lo que es palabra de ciencia y de sabiduría. Nos quedaba pendiente el don de discernimiento de espíritus. El domingo hablé algo de eso. Ya estudiamos los dones de poder. Se recuerdan: fe, sanidad y milagros. Y comenzamos a estudiar los dones de inspiración, pero consideré importante terminar lo que tiene que ver con discernimiento de espíritus dentro de los dones de revelación, y después vamos a continuar con los dones de inspiración. Es importante, hermanos, poder entender todo esto que yo estoy enseñándoles. ¿Por qué los dones de revelación? Bueno, son muy usados para ministrar en la iglesia. El don de sabiduría es un don que todos necesitamos para poder salir adelante en muchos de los aspectos de decisiones que nosotros tomamos, no solo en nuestra vida práctica, sino también ministerial. El don de palabra de ciencia nos ayuda mucho cuando estamos ministrando y hay liberaciones, pero también acompaña el don de ciencia cuando hay evangelismo, para que podamos ver los usos. Por ejemplo, una persona que se está siendo evangelizada, si Dios nos da una palabra para esa persona, una palabra de ciencia, podemos mencionar aspectos de su vida que hayan impactado la vida de esta persona. Por ejemplo, ¿se recuerdan la mujer samaritana? Jesús está en el pozo esperando a sus discípulos que vayan por comida. Ella llega a traer agua y comienza un diálogo con Jesús. Y en ese diálogo Jesús le revela parte de su vida. Era un don de palabra de ciencia, y por medio de ese don esa mujer conoce de Jesús
y ella es el instrumento que Dios usa para que hable del Evangelio al lugar donde ella vivía, y hay una conversión de varias personas. Entonces el Evangelio llegó allí a Samaria y muchas personas conocieron de Jesús porque Jesús le dio, Jesús a través del don de palabra de ciencia ministró a la mujer samaritana. Es importante. Entonces los dones de revelación son necesarios, y vamos a hablar un poquito y recordar un poquito lo que hablamos del don de discernimiento de espíritus. El don de discernimiento de espíritus, dijimos que era la habilidad sobrenatural que Dios le da por medio del Espíritu Santo a una persona para entender, percibir, reconocer y ver los espíritus. Los espíritus tú los puedes ver si Dios te da ese discernimiento, si Dios abre los ojos espirituales, y puedes ver ángeles, puedes ver demonios, o puedes ver el espíritu de la persona, el accionar de una persona. Entonces es importante este don. Una persona que tiene el don de discernimiento de espíritus, esta persona tiene la habilidad de penetrar en el mundo espiritual. Y allí cuando penetra en ese mundo, esa persona puede reconocer los espíritus, tanto espíritus buenos como malos. También puede esta persona percibir si las acciones de la persona con la que está compartiendo en ese momento o está ministrando, si esas acciones son obra de Dios o obra de ella misma o de Satanás. Porque es importante. Tú puedes llegar a una iglesia donde alguien está ministrando, por ejemplo, y en la iglesia hay un brujo, ¿verdad? Puede suceder, pero tú tienes el don de discernimiento de espíritus y tú estás viendo que el mover de Dios no es muy fluido, porque hay influencias espirituales. Quiero decirte que hay brujos que llegan a las iglesias. Y mientras el pastor ministra, este brujo puede estar rezando también, si quieren que usemos una expresión, y ese brujo está mandando maldiciones. Y por eso es importante este don en ese caso. Amén. Entonces, este don también es definido como un accionar sobrenatural para que la persona que lo tiene vea el mundo de los espíritus y conocer cómo están trabajando esos espíritus. Esta persona va a tener esa visión espiritual para revelar sobrenaturalmente planes que el enemigo tenga sobre determinado momento. Por eso es necesario que en la iglesia se mueva este don. Tenemos que orarle a Dios para que este don podamos nosotros estar siendo ministrados por Dios para activar ese don. Obviamente quiero decirte algo. Hay niños espirituales y hay, ¿verdad?, cristianos niños llamados así porque espiritualmente todavía no han crecido. Y hay cristianos maduros. Y un cristiano maduro que ha estudiado la palabra, que ha aprendido la palabra y conoce la palabra en una predicación, él puede tener ese discernimiento. A lo mejor no tenga el discernimiento de ver espíritus, pero discierne la enseñanza, que es otro aspecto importante. Discierne qué es lo que están enseñando, y allí es importante porque detecta errores doctrinales, ¿verdad? Por eso el interés nuestro de discipularlos a ustedes, a los miembros de la iglesia, para que
estudiemos la palabra como lo estamos haciendo ahora. Y ustedes puedan entender que para ser eficientes en la iglesia tienen que ser capacitados en la palabra, pero también Dios tiene que darle las herramientas para poder ejercer mejor un ministerio. Por ejemplo, a alguien que le guste el evangelismo, es necesario tener este don de discernimiento, pero también tener los dones de fe y el don de palabra de ciencia, porque le va a ayudar mucho a la hora de alcanzar las almas. Muy bien, voy a seguir avanzando. Fíjense que hablando del don de discernimiento de espíritus, el creyente está capacitado, cuando se tiene este don, para saber inmediatamente qué es lo que está motivando a una persona en determinada situación. Se da el caso de un creyente que puede estar actuando bajo la inspiración del Espíritu Santo o expresando sus propios sentimientos, pensamientos, anhelos de su alma, y hasta es posible que esta persona permita que un espíritu extraño lo oprima y revele pensamientos justamente de ese espíritu maligno. Por eso el pastor tiene que aprender a discernir. Puede ayudarnos a entender el don de discernimiento de espíritus si reconocemos lo que sucede cuando discernimos al Espíritu Santo. Cuando se mueve el Espíritu Santo trae gozo, aleluya, gloria a Dios. Sentimos que hay algo diferente, pero cuando hay un mover de un espíritu maligno, las cosas son diferentes. El pueblo de Dios tiene que aprender a ver cómo se mueve el Espíritu Santo. Y nosotros el sábado tuvimos una experiencia muy bonita, hubo un mover grande del Espíritu Santo, hubo palabra de sabiduría, palabra de ciencia, y pudimos darnos cuenta de que ese era un mover del Espíritu. Entonces también conforme vamos recibiendo ministración, vamos pudiendo detectar cuándo es un mover de Dios y cuándo no es un mover de Dios. Muy bien. El Espíritu Santo da testimonio, hermanos, en una reunión. A veces pasan las reuniones y hay gozo, la gente se queda en el santuario, no se quiere ir, y hablan de la presencia del Señor. Qué bonita presencia, hubo la alabanza y se movió el Espíritu Santo. Eso es importante. Discernimos ahí que era la presencia de Dios. Tenemos que aprender eso. Por ejemplo, estaba leyendo en lugares donde hay persecución. Leía algo de lo que pasó en Rusia, ya en la cortina de hierro que le llamaban, misioneros y cristianos moviéndose allá en Rusia, ¿verdad? Cuando había persecución, este don de discernimiento de espíritu les ayudaba mucho. Tenía mucha importancia, ¿verdad? Para los creyentes. Numerosos casos de cristianos que reconocen a otros cristianos sin hablar nada. Simplemente el Espíritu Santo da testimonio del otro creyente. Lugares donde las autoridades interferían permanentemente en las reuniones y llegaban y deshacían las reuniones. Los hermanos dejaron, por ejemplo, de anunciar horarios y lugares, pero se encargaba el Espíritu Santo por el mismo discernimiento de cada hermano de juntarlos en la reunión, y llegaban los que tenían que llegar, ¿me entienden? Porque estos creyentes habían crecido espiritualmente y habían desarrollado ese tipo de discernimiento. Amén. Entonces, allí había una combinación del don de sabiduría y el don de discernimiento.
para comprender el discernimiento de los espíritus malignos, imaginémonos la sensación de la presencia del Espíritu Santo, que ya lo dije, trae gozo, trae amor, trae paz. Tú abrazas a las personas, te sientes bien, hay gozo para tratar con las personas. Pero cuando hay discernimiento de falsos espíritus, espíritus inmundos, hay una sensación de intranquilidad, hay una sensación de abatimiento. Y hay ocasiones que alguien puede estar ministrando, ya lo dije, pero lo voy a repetir, en una reunión cristiana, y allí está presente una persona que anduvo en prácticas espiritistas, en brujería, en hechicería, sucede. Eso provoca influencias perturbadoras que producen algunas veces enfriamiento, con la sola presencia de estas personas. Por eso, hay brujos, les decía, que entran para perturbar los cultos. Tenemos que tener discernimiento, los sugieres a la entrada, el pastor, los hermanos más mayores, más maduros, y ver quién entró, acercar. ¿Me entienden? Es importante cuando llega una persona de visita, tenemos que saber de quién se trata, recibirla, si fuera posible mejor sentarla donde nosotros consideramos y bueno, saber, ¿verdad? Inmediatamente se le da una tarjetita de identificación que llene los datos, así como nosotros damos una tarjeta. Pero hay que hacerlo pronto y hay que observar a esta persona. No estoy diciendo que todo el tiempo pasa, pero es una recomendación importante. Muy bien. El don de discernimiento de espíritu, hermano, puede actuar, perdónenme la palabra que le puse, pero actúa con el papel de policía, digamos, ¿verdad? Porque nos protege contra el enemigo, evita que su influencia perjudique nuestra comunión. Desgraciadamente, cuando las personas reciben este discernimiento, muchas veces no lo usan, hermano, porque creen que van a parecer muy duros o faltos de amor, porque a veces pueden reaccionar de una manera contra las personas que tal vez sin saber están manifestando o afectando un servicio. Nos recordamos de una persona que llegó en una ocasión a la iglesia, estábamos ministrando sanidad y liberación, y empezó esta persona a preguntar, bueno, hubo manifestaciones espirituales en la iglesia, y esta persona empezó a preguntar si la que había estado manifestando opresión demoníaca, ella se había puesto de acuerdo con nosotros para hacer eso. O sea, tenemos que tener cuidado de quienes ministran, y los que Dios le ha dado este don deben de saber utilizarlo porque es bien importante. Entonces, hay algunas señales de que las personas tienen este don. No voy a profundizar mucho en esto, pero sí quiero mencionar algo. Por ejemplo, las gentes con discernimiento de espíritus tienen amor a la presencia de Dios. Quien tiene el don de discernimiento tendrá pasión por la presencia del Espíritu Santo, porque esa persona percibe momentos de gozo, de amor y de paz. Es importante, ¿verdad? Y es que tenemos que saber esto, hermanos. No es poner cuidado de lo que hace el enemigo, no. El don de discernimiento debe ser usado para ver cómo se está moviendo el Espíritu Santo y que los miembros de la congregación conozcan el mover y la gente anhele ese mover. Amén. Otro aspecto de las personas que tienen este don, que son más sensibles, sensibilidad le puse yo a la atmósfera espiritual. La mayoría de las personas que conocen, que tienen discernimiento, podrían verse afectados por una actividad demoníaca, ¿verdad? En el entorno que les rodea.
Vivimos en un mundo natural, pero también hay un mundo espiritual que nos rodea. Hay espíritus inmundos, hay demonios que se hacen presentes en las congregaciones. Y nosotros tenemos que aprender a tener esa sensibilidad a la atmósfera. Lo importante en los servicios, hermanos, es prepararnos con una atmósfera. Una de las recomendaciones que nos ha dado el profeta es la oración antes de comenzar el servicio. Ya tenemos varios días reuniéndonos. El servicio es a las 11, nosotros estamos a las 10 orando, preparando una atmósfera espiritual donde sean ángeles, hermanos, los que estén preparándose para ministrarnos. Es Dios quien nos ministra, pero Él dice la palabra que tiene a sus espíritus ministradores, dice que pueden ayudar, y el Espíritu Santo que va a llegar y se va a hacer presente y nos va a ayudar para tener esa atmósfera preciosa donde la gente va a poder disfrutar del mover del Espíritu Santo. Otro aspecto que puede manifestar alguien que tiene el don de discernimiento de espíritu es que estas personas a veces se sienten diferentes a otras personas. Alguien que posee el don de discernimiento de espíritu es capaz de sentir y ver cosas que otros no ven. Esta habilidad puede hacer que nos sintamos o se sienta a veces diferentes, solos, incomprendidos, sí, hermanos, ¿verdad? Especialmente pues cuando está comenzando el don. Yo sé de personas que tienen discernimiento y a veces dicen cosas que le pueden extrañar a uno, pero tienen razón, simplemente nosotros no comprendemos lo que ellos están viviendo. Entonces, estas personas pueden manifestar señales inusuales, ¿verdad? Ver o sentir cosas de las que otros no son conscientes. Esto puede incluir visiones, sueños, sensaciones extrañas que los alertan de lo que está sucediendo en el ámbito espiritual. Anhelamos entonces tener personas que tengan ese don. Yo le digo a la pastora porque ella tiene ese don. Hay que estar vigilantes de lo que va a pasar. Y muchas veces ella me hace comentarios que yo a veces digo, ¿qué está pasando? Pero es que es esto que les estoy enseñando. Sensaciones, sienten cosas, ven cosas que otros no ven. Incluso, hermanos, hay gente que no ha llegado a Cristo y todavía no es cristiano y le pasan algunas cuestiones. Experimentan tener cosas relacionadas con el don, pero no lo entienden. Es Dios preparando a esas personas, después llegan a Cristo y son muy útiles en el Evangelio. Y otro síntoma de esto es que tienen capacidad de saber qué hay detrás de las palabras o acciones de una persona. Alguien con este don, hermanos, tiene la capacidad de ver detrás de lo que una persona dice y presenta. Puede saber si esta persona está diciendo la verdad o no. También es capaz de reconocer si alguien está manifestando un espíritu demoníaco y de identificar qué espíritu es. Si hay un mensaje profético o revelador. Un hermano con este don a menudo puede decir si el mensaje estaba ungido, si oía la unción del Espíritu Santo o era un mensaje muy carnal, ¿verdad? Muy natural. Muchas veces, a veces ni oramos los pastores, ni nos preparamos para enseñar y hacemos ahí a última hora un mensaje improvisado. No debe de ser así, debemos de estudiar la palabra, de ser llenos del Espíritu Santo y venir con una palabra que sea ungida, llena del Espíritu Santo. Muy bien, no voy a seguir hablando más del don de discernimiento, lo que tienen ahí en el manual puede ser suficiente.
y me voy ahora a comenzar lo que es los dones de inspiración. Se recuerdan que en el libro hay un cuadro. Usted puede ir a la página, no sé si es la página 7, donde se ponen los diferentes dones, el don de poder, el don de inspiración y el don de revelación. Hoy vamos a estar comenzando a estudiar el don de inspiración. Ahí está el don de profecía, los diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Basándonos en lo que dice 1 Corintios 12, voy a estar leyendo del versículo 7 en adelante para traer un recordatorio del 7 al 11. Dice la palabra, aquí lo tengo yo en la Biblia Reina Valera, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Estamos hablando entonces de los dones del Espíritu Santo, y de allí yo he clasificado dones de poder, dones de inspiración y dones de revelación. Vamos a comenzar a estudiar, mis hermanos. A lo mejor tú tienes el manual ahí, el don de profecía, que es un don de inspiración. Y Pablo, que es el que nos está enseñando en 1 Corintios sobre los dones, ahí en el capítulo 12 define esos dones. Pero también en el capítulo 12 de Romanos se habla, por ejemplo, del don de profecía, y voy a leer rápidamente lo que dice Romanos, que es un libro también escrito, es una epístola escrita por Pablo, allí en el capítulo 12, versículos 6 al 8. Voy a darle una leída rápida. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, el de servicio en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Estos dones, ¿se recuerdan? Cuando estudiamos los dones del Padre, hablamos de estos dones individuales y que muchas personas pueden nacer con estas características. Y les decía que hay personas que son misericordiosas, tienen ese don en su corazón. Hay personas que son muy buenas para exhortar. Pues aquí también en estos dones del Padre se menciona el don de profecía y dice que se use, dice, conforme a la medida de la fe. Es importante la fe. Caminamos por fe, hermanos. Somos creyentes que no nos movemos de otra manera. Por fe, no por vista. Entonces vamos a continuar. El don de profecía, voy a estar hablando un poco del don de profecía. Es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con osadía, con el propósito de hacer tres cosas. Quiero que pongas atención de esto: exhortar, consolar y edificar. Voy a repetir. El don de profecía tiene el propósito, cuando se da una palabra profética. El sábado muchas personas recibieron una palabra profética y algunas palabras proféticas fueron para exhortar. Yo oí a algunas personas que el profeta les dijo alguna exhortación. También la palabra profética puede ser para consolar. Hubo personas que el profeta les dio una palabra de consolación. Y la tercera función de la profecía, edificar al cuerpo de Cristo.
muchos de los que yo oí también, porque ellos se dieron cuenta que estuve grabando un rato la palabra que les daba el profeta, muchos de ustedes recibieron una palabra para ser edificados en su fe. Entonces, esta palabra de profecía que viene del griego que dice la palabra nava o navá, que significa burbujear. ¿Han visto una fuente que burbujea el agua? La profecía puede salir como eso, ¿verdad? Como una fuente de inspiración que va a burbujear en tu vida y va a traer una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, una palabra de inspiración. Va a venir a tu vida y va a venir a la iglesia esa palabra y nos vamos a sentir bien todos y vamos a oír que al hermano Dios le dijo una cosa, que al otro hermano el Señor dijo otra cosa. ¿Me entienden? Es la palabra profética necesaria, como dice Pablo en el 1 Corintios 12. Los dones existen, hermanos. Los dones los necesitamos la iglesia y la palabra profética es importante. Ya voy a hablar un poco de la Biblia como palabra profética, pero quiero que entendamos algunas definiciones. Entonces, dice que la palabra nava, que significa burbujear, también significa fluir hacia adelante. También significa declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. Por eso el don de profecía es importante y tenemos que examinar la palabra que nos dan, ¿verdad? Porque pudiera ser que haya profetas mentirosos, como la Biblia dice. Y nosotros debemos de examinar la palabra que viene en nuestras vidas. Muy bien. Dice que la proclamación sobrenatural en un lenguaje conocido. Amén. Manifestación del Espíritu de Dios y no del intelecto. Aunque la profecía, la llenura del Espíritu Santo, eso que se manifiesta, es un don en acción y participan el intelecto, la fe y la voluntad, pero su ejercicio no está basado en el intelecto, no es por memoria, no es por lo que yo sé, es un fluir de Dios, es una declaración que fluye del profeta hacia la persona, pero inspirada por el Espíritu Santo. Por eso es que hablamos de un don, amén. Un regalo de Dios. El don viene para manifestarse a nuestras vidas y cuando tú lo tienes, ayudas al crecimiento de la iglesia. Dice la palabra que los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, la profecía entonces constituye la proclamación de un mensaje del Espíritu Santo. Y la profecía tiene un propósito, hermano. Yo quiero enseñarle algunos aspectos de ese propósito que tiene la profecía. Uno de los propósitos de la profecía es hablar sobrenaturalmente a los hombres. No es la palabra de esa persona. Por eso tenemos que discernir si aquel profeta es un profeta lleno de Dios. Tenemos que ir aprendiendo. Y ustedes se han dado cuenta que la meta de sus pastores cuando viene nuestro hermano Andrew es para enseñarnos y conocer los dones, ver las manifestaciones, aprender esos dones y que ustedes empiecen a permanecer en el Espíritu Santo recibiendo lo que tienen que recibir para darlo a la iglesia. Y así muchos de ustedes en un futuro van a estar ministrando también. Todos estamos moviéndonos en ese fluir de la palabra de Dios. Hay un río de Dios que está empezando a correr en nuestra iglesia y nosotros estamos contentos porque ustedes están experimentando eso. Obviamente, aparte de los dones, tenemos que crecer en el fruto del Espíritu también, ¿verdad? Porque solo los dones son insuficientes. El Espíritu camina también y fluye
para que nosotros maduremos espiritualmente y demos fruto, el fruto del Espíritu. Muy bien, otro propósito es manifestar lo oculto del corazón del hombre. Esto está, creo que en el manual, de ahí lo tomé yo. Dice la palabra en 1 Corintios 14, 24 y 25. Traje dos definiciones. Traje la definición de Reina Valera y traje la definición de TLA, traducción en lenguaje actual. Lo voy a leer. Dice la palabra: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. O sea que la palabra, la profecía para el recién llegado es buena. Dice que tiene un efecto. La traducción en lenguaje actual dice lo siguiente: pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta sus pensamientos más secretos. Luego se arrodillará delante de Dios, lo adorará y reconocerá que en verdad Dios está entre vosotros. Hermanos, una palabra profética puede bendecir a la iglesia cuando hay gente nueva que reciben, y dice aquí que ellos empiezan a dar muestras de conversión, ¿verdad? El Espíritu Santo hace la obra en ellos. Un tercer propósito del don de profecía es edificar a la iglesia. Las iglesias crecen cuando existe la palabra profética, y nosotros estamos trabajando, hermanos, en que haya el mensaje apostólico y también el mensaje profético en la iglesia, que son las bases más importantes de edificación para la iglesia. El reino de los cielos, ustedes saben, se ha estado manifestando en Iglesia Semilla de Vida. Nosotros estamos contentos, pero hay que hacer más. Los miembros de la iglesia tienen que empezar a comprometerse, a sentir el anhelo de estar en la presencia del Señor, que no sea una carga el hecho de congregarse, que no sintamos que, ya viene otro domingo y tengo que ir, no, que sea todo lo que esté sucediendo en la iglesia, nosotros seamos edificados y crezcamos espiritualmente para volvernos esos verdaderos creyentes, hermanos. Sé que no es fácil. Sé que el cristianismo muchas veces nos va a querer apartar de algunos hábitos que teníamos antes, pero hermano, ya tú eres una nueva criatura, ya no eres el mismo de antes. Entonces Dios te quiere que estés en otro nivel, que estés en otra dimensión. Muy bien, dice 1 Corintios 14:5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amados hermanos, voy a ir terminando ya, porque el tiempo se fue, ¿verdad? Pero quiero enseñarles que el propósito de la vida de la iglesia es ser bendecida por la presencia del don de profecía. Necesitamos la palabra profética segura. Tenemos la Biblia. Pedro, hablando de eso, dice allí, dice allí en Primera de Pedro 4:11, dice lo siguiente: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado. Y dice también la palabra, ¿verdad?
Hablando pues en el sentido de que yo quiero que tú como miembro de la iglesia te plantes en la iglesia, estés sembrado ahí como árbol plantado junto a corrientes de agua, pero también que crezcas desarrollando esos dones que Dios te ha dado, ¿verdad? Que no nos limitemos al domingo, ir a la iglesia y ya cumplir, no, hermano. Sirvamos en la iglesia, démosle al Señor lo que ya Él nos ha dado. Amén. Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 14:1. Seguid el amor, dice. Procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. El amor es importante. Yo siempre estoy tratando de que nos amemos unos a otros y que el ambiente en la iglesia sea de ese tipo, de sentirnos, hermanos, que nosotros, nuestra prioridad es congregarnos en la iglesia. Los domingos son tan importantes, hermano. No deseches, no te vayas por ahí donde no tienes que ir este domingo. Hombres, estoy haciendo un llamado a los hombres, a todos, no solo a los padres. Este domingo no te quedes en casa. Este domingo no te vayas a otro lugar, vente a la iglesia, vamos a celebrar el Día del Padre. Voy a estar hablándoles de la paternidad, de lo importante, del papel que nosotros jugamos como padres. Ahí te quiero ver en la iglesia y a toda la congregación que nos juntemos este domingo para celebrar el Día del Padre y que podamos ser ministrados por la palabra de Dios. Y estoy finalizando, me voy a quedar allí. Me quedé en la tercera característica del propósito de la profecía y es la edificación de la iglesia. El próximo miércoles voy a seguir allí. Y quiero decirte nada más para finalizar, la profecía alienta y estimula en la congregación. No se estimula. Si tú no recibiste palabra este sábado fue porque no te pusiste en la fila. Pero a todo mundo el Señor habló. Y esa palabra yo sé que te alentó, te estimuló. Por eso la profecía alienta y estimula en la congregación en el sentido de que usa las palabras mismas de Dios, pero por medio de palabras humanas que el Espíritu Santo trae a la mente de las personas. Y el profeta, ustedes saben, fue usado en esa manera. La práctica del don de profecía es parte del propósito de alcanzar la plenitud del Espíritu Santo. Y ahí nos vamos a quedar, hermanos. Gracias por conectarse a todos los que se conectaron. Gracias por tomarte tu tiempo para dejarte ministrar por la palabra de Dios, por la enseñanza. Yo les agradezco a todos mis hermanos que hoy se conectaron. A todos me los quiero ver el domingo. No quiero que nadie se quede o se vaya para otro lado. Lléguense a la iglesia, hermanos, y reciban la administración del Espíritu Santo. Voy a darle la oportunidad a la pastora que venga con ustedes. Ella va a orar para dar por terminado este servicio.